Muy buenas noches. Les saluda a mi persona, Reiner Andrés González, y mis compañeros, Adefrey Pérez Vázquez, Laura Valentina Galvis y Yorlenis Isabel Romero Acosta. Esta vez estamos reunidos para compartirles estas diapositivas acerca de la medición de iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Vamos a saber los conceptos de iluminación, mediciones, vamos a saber la normatividad aplicable, algunos alcances de la iluminación y qué repercusiones tienen para el ser humano y en dónde es aplicable la medición de iluminación. Empezamos con la definición y nos dice que la luxometría es el proceso de medir los niveles de iluminación en un espacio. ¿Sí? Es decir, se realiza para determinar los niveles de iluminación en un espacio y generalmente se utiliza la unidad luz, LX. También puede ser utilizada para evaluar iluminación natural y artificial. Ayuda a determinar si la iluminación es adecuada para una actividad como leer, escribir, trabajar con maquinaria, ¿cierto? Para cualquier actividad de cualquier área de trabajo. Las radiaciones ionizantes, según la resolución 2400, dice que son radiaciones electromagnéticas o corpusculares, capaces de producir iones directa e indirectamente a su paso a través de la materia y comprenden radiaciones emitidas por los rayos X. Y las radiaciones no ionizantes son las ultravioletas, infrarrojas y radiofrecuencias. ¿Cierto? ¿Dónde se aplica la luzometría? Estamos basados en la resolución 2400. En el artículo séptimo nos dice que todo local o lugar de trabajo debe contar con una buena iluminación en cantidad y calidad, acorde a las tareas que se realicen. Debe mantenerse en condiciones apropiadas de temperatura que no impliquen el deterioro en la salud, ni las limitaciones en la eficiencia de los trabajadores. Se debe proporcionar la ventilación necesaria para mantener el aire limpio y fresco en forma permanente. También en el artículo 79 nos dice que todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo con la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria. A la vez, se deben satisfacer las condiciones de seguridad para todo el personal. La iluminación puede ser natural o puede ser artificial y ambas son medibles. La iluminación natural debe disponer de una superficie de iluminación como ventanas, claraboyas, lumbreras, tragaluces, etcétera, y proporcional a la del local y la clase de trabajo que se ejecute, complementándose cuando sea necesario con iluminación artificial. Eh, ¿Qué efectos puede tener para el ser humano? Dice que cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por la artificial en cualquiera de sus formas y deberá instalarse a modo que no produzca deslumbramientos, causa de reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión, que tampoco produzca viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. También en el artículo 83 de la resolución 2400 nos ofrece una tabla eh, donde nos aborda o nos da las áreas de cada lugar, ya sea de bodegas, de áreas de trabajo específicas, y nos da la cantidad de iluminación luz necesaria para este tipo de áreas. En los garajes, por ejemplo, de reparación de vehículos con iluminación de 1000 luz, cuartos para cambio de ropa con intensidad de 200 luz, y así nos ofrece la resolución 2400 esta tabla donde, vuelvo y repito, nos da las áreas y la cantidad de iluminación que necesita. Siguiendo con el riesgo para ser humano, dice que los niveles no adecuados de iluminación podrían generar fatiga ocular, cansancio, dolores de cabeza, estrés, incluso accidentes laborales. Además, también puede ser causa de posturas inadecuadas que generan a la larga alteraciones musculoesqueléticas, pesadez
Ojos, necesidad de frotarse los ojos, somnolencias y trastornos visuales. Estas son entonces algunas de las consecuencias que puede tener la deficiente iluminación en el área de trabajo. Continuamos con mi compañero que nos explica la siguiente parte de este tema importante. Ok, continuando con la temática planteada, yo gusto, mi nombre es Frei Vázquez. Encontramos entonces los métodos de medida para lo que son radiaciones ionizantes y no ionizantes. En este caso, precisaremos uno de los dispositivos más utilizados en temas de seguridad y salud en el trabajo y análisis de puestos de trabajo para las mediciones, perdón, de las cantidades de luz que pueden existir en un lugar de trabajo, valga la redundancia. En este caso, hablaremos entonces del luxómetro. Es uno de los dispositivos que comúnmente encontramos para este tipo de medición. Con él mediremos si hay un exceso o si hay deficiencia de luz, ya sea luz natural o luz artificial, en el lugar donde deseemos hacer la actividad. Para ello se debe tener en cuenta las medidas del lugar donde vamos a estar realizando la muestra, medidas de largo y ancho del lugar y la altura a la cual se encuentran los dispositivos luminosos, pueden ser las lámparas, los reflectores, y con él pues determinaremos si hay necesidad de aumentar el número de reflectores o si hay que reducirlo por si hay algún exceso de iluminación, ¿cierto? Bueno, la radiación ionizante se puede medir por medio de unos dosímetros. Existen dosímetros personales, dosímetros de área, dosímetros de película, dosímetros de termoluminiscencia y dosímetros digitales. Resalto la función de los dosímetros de película, ya que ellos funcionan, si hay un exceso de luz, se puede oscurecer la pantalla o ese filtro con el cual él está realizando la medición. O si es el caso contrario, su color se torna un poco más leve. Estos dosímetros son de muchas veces de bajo tamaño, de bajo peso, ¿cierto? Que pueden ser muy manejables a la hora de transportarlo. Pueden ser en forma de pluma, llevarlo en la solapa de un uniforme, en un bolsillo, ¿cierto? O pueden ser como ejemplo de este, que es estilo de una pulsera de fácil transporte y facilita las mediciones. Por otra parte, bueno, aquí el fílmico que le mostrábamos ahorita. Por otra parte, encontramos las mediciones de las radiaciones no ionizantes. Estos se realizan con el uso de sondas de banda ancha, de dosímetros de cristal, dosímetros digitales y contadores de Heider. Es importante recalcar que en este tipo de mediciones o para el uso de estas mediciones se basa mucho en las cercanías de dispositivos como antenas de televisión, antenas de internet o antenas de radio de comunicación. Existe una entidad en Colombia que es la Agencia Nacional del Espectro, que ellos realizan más que todo este tipo de mediciones y ahí detectan si hay algún tipo de filtración de estas mediciones que puedan afectar la salud humana. ¿Vale? Entonces, dentro de las unidades de medida para la radiación ionizante, entonces en pantalla vemos el Becquerel, el Curie, el Gray y el Sievert. Por otra parte, las no ionizantes se relacionan más que todo con dispositivos electrónicos o las mediciones que tienen en dispositivos de electrónica como el watts, los hercios, los lumens, lo que hacía referencia a nuestro compañero Reiner, la cantidad de luz, los voltios por metro o los amperios por metro cuadrado. ¿Listo? Por otra parte, dentro del marco legal en Colombia resaltamos
la resolución 2400, ya nuestro compañero nos hacía por ahí un preámbulo de ello. Se puede resaltar también la resolución 18004 de enero 6 de 2010. Entramos también con los no ionizantes, con el decreto único reglamentario del sector trabajo, decreto 1072 de 2015. Encontramos la NTC 5704 y la 5732. Con ellos encontramos buen material de referencia y que nos guían para hacer las mediciones y tratar todos estos temas de radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes. Protocolos para radiaciones ionizantes y no ionizantes. Para la radiación no ionizante tenemos identificación de fuentes ante antenas, hornos microondas, soldaduras, lámparas UV. Equipos requeridos: medidores de campo electromagnético, radiómetros UV. Procedimientos: caracterización del área, identificar fuentes posibles, medición de puntos críticos, se mide la intensidad del campo, repetir en diferentes horas del día. Condiciones de medida: distancia estándar, registrar condiciones ambientales como humedad y temperatura, registro de datos, frecuencia, intensidad, distancia, posición y normativas de referencia. Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. Radiaciones no ionizantes. Tenemos identificación de fuentes posibles como instalaciones nucleares, hospitales, los rayos X, industrias de depósitos materiales, equipos requeridos, dosímetros personales, detectores de radiación portátiles, monitores de área fija. Procedimientos: revisión previa, inspección del área, toma de decisiones, registro de datos, lugar, fecha y hora, condiciones ambientales, tipo de radiación detectada, evaluación de resultados, comprender los límites establecidos por las normas, normativas de referencia, Comisión Internacional de Protección. Listo. Entonces, a continuación, vamos a tener en cuenta las medidas de mitigación para la radiación ionizante. ¿Listo? En este caso, como primera instancia, tenemos el blindaje, que es el uso de materiales densos, como por ejemplo el plomo o el hormigón, para absorber esta radiación. Ejemplo, muros de plomo en las salas de rayos X. Lo segundo que tenemos es el control del tiempo en la exposición, es decir, reducir al mínimo tiempo en que las personas están expuestas a esta fuente radiactiva, donde se pueden hacer turnos cortos en zonas con exposición y uso de sistemas remotos. Lo tercero es la distancia, es aumentar la distancia entre la persona y la fuente, que esto puede reducir exponencialmente pues, la exposición a este peligro. El uso de elementos de protección personal, delantales, por ejemplo, de plomo, gafas, protectoras, guantes, dosímetros y los dosímetros personales. A continuación también tenemos la zonificación y la señalización, en este caso donde se debe delimitar las áreas controladas y restringidas, y procedimientos operativos seguros, como son los protocolos para el manejo, transporte y almacenamiento de fuentes radioactivas. Importante también capacitar al personal, hacer una formación continua en la importancia de la protección radiológica y la respuesta ante cualquier emergencia que se pueda dar. Y lo último es hacer un monitoreo y una vigilancia ambiental y personal periódica con registros de dosis. Listo. Ahora vamos a ver las medidas de mitigación en cuanto a las radiaciones no ionizantes. Como primero tenemos la reducción a la potencia emitida, que es ajustar equipos emisores como las antenas, los hornos microondas, lámparas UV, para operar a potencia segura.
Lo segundo es el control de tiempo de exposición, lo mismo, minimizar la duración de exposición a campos electromagnéticos intensivos o a UV. Lo tercero es aumentar la distancia, específicamente en entornos con antenas o campos eléctricos que sean muy intensos. Lo cuarto es crear barreras físicas y blindaje, por ejemplo, las pantallas de metal, mallas conductoras, cristales con filtros UV. Lo quinto es tener en cuenta los equipos de protección como gafas UV, ropa reflectante, trajes aislantes, según ya sea el tipo de la exposición. La zonificación y señalización, crear perímetros de seguridad alrededor de las fuentes emisoras y señales de advertencia de radiación M o V. Tenemos normas de diseño y ubicación de los equipos, es decir, crear distancias mínimas respecto a áreas habitadas. Y por último, la capacitación y la concientización ante todo el personal. ¿Listo? A continuación vamos a ver los sectores que requieren un control riguroso ante la radiación ionizante. ¿Listo? Entonces, estos serían la salud en cuanto a radiología, oncología, ya que estos tienen rayos X, gamma, X o gamma. La industria nuclear, que opera con reactores o manejo de combustible nuclear. Los laboratorios de investigación, la industria, de pronto la que no sea médica, que también maneja rayos X, como soldaduras, tuberías o estructuras. La aeronáutica y el espacio, la fabricación de equipos o materiales radioactivos, donde se puede dar la producción o ensamble de fuentes selladas o abiertas, y el transporte de materiales radiactivos. Ahora vamos a ver los sectores que requieren control riguroso de radiación no ionizante. Estos pueden ser los de telecomunicaciones, los del sector eléctrico, ya sea de alta tensión, la industria de soldadura de hornos, calentadores por inducción. La salud en cuanto a terapias UV, resonancia magnética, etcétera. En laboratorios y centros de investigación, donde hacen uso de láseres, lámparas UV y otras fuentes de radiación óptica. La construcción e infraestructura urbana, donde se hace instalación de antenas, redes eléctricas y dispositivos emisores. Y por último tenemos el entretenimiento y la publicidad, donde tenemos uso de fuentes UV e infrarrojo en iluminación o efectos especiales. Listo, esto sería todo por la exposición. Muchísimas gracias por la atención prestada. Ok, gracias.